Mis amados, muy buenas noches, el Señor les bendiga, sea usted cordialmente bienvenido a este espacio en torno a la palabra de nuestro Señor. Hoy es 4 de enero del 2025 y al Señor le damos gloria por permitirnos estar nuevamente reunidos en torno a su palabra. Clase, feliz año nuevo. Clase, ¿cómo estamos? Bendecidos. Muy bendecidos porque el Señor nos permite iniciar este nuevo ciclo, este nuevo año, ¿verdad? Y sobre todo empezar con el pie derecho, y es decir, iniciando en su palabra. Y pues damos también la oportunidad para que nuestros pequeños, si tienen ahorita su atención particular, su enseñanza personal, para que puedan estar en su clase, ¿verdad? Les damos el lugar para que puedan hacerlo. ¿No se escucha? No hay link. A ver. Ah, no lo mandé, ¿verdad? No lo mandé, más bien. Gracias, aquí ya me están recordando que no mandé lo que tenía que mandar. Ahorita lo mandamos. Y bueno, pues yo espero que usted se la haya pasado muy bien, se la haya pasado de lo mejor, con su familia, en paz, sobre todo, que es lo principal, ¿verdad? Y siempre tener la perspectiva apropiada y correcta de que no importa si usted tiene poco o mucho, si usted está rodeada de mucha gente o solo está con la gente esencial con la que usted vive. Lo importante, mi amado, mi amada, es que usted termine e inicie su año tomado de la mano del Señor, en paz con Dios, en paz con los hombres, ¿verdad? Y agradecido con el Señor. Así usted terminó el año, ¿verdad? Amén. Y así usted inicia este año. Amén. Que podamos, como dice el salmista, ¿verdad? Que podamos ser enseñados a contar nuestros días de manera que traigamos al corazón sabiduría. Amén. Y pues yo estoy muy contento porque ya estamos entrando en lo que vendría a ser la segunda mitad de nuestro estudio del Evangelio de Juan. Ya estamos entrando en una parte que verdaderamente le animo, le exhorto, le conmino a que haga el esfuerzo por no faltar, por tomar muchos apuntes, por tomar muchas notas, sobre todo por invitar personas, porque los pasajes que vamos a ver de ahora en adelante son pasajes altamente potentes. No quiere decir que los anteriores 9 no lo hayan sido. Fueron muy importantes y lo siguen siendo, pero lo que vamos a ver ahora son de los capítulos más famosos, más conocidos, cargados de una profunda enseñanza, de una profunda teología que nos va a mostrar la identidad de nuestro Señor Jesucristo. Y en lo que usted saca su Biblia y se sitúa en el Evangelio de Juan, permítame por favor compartir nuestra liga con nuestros hermanos que nos acompañan desde otras plataformas, ¿verdad? Recuerde que estamos transmitiendo en vivo desde Facebook Live. Posteriormente usted podrá ver esta clase a través de nuestras listas de reproducción de Ministerios Voz y Clama en YouTube, ¿verdad? Y recuerde que este año, ¿verdad? Vamos a cambiar un poco la dinámica de nuestras lecturas, de nuestro ministerio semanal, de lo que realizamos y compartimos día con día a lo largo de la semana, ¿verdad? Recuerde que nosotros tenemos un compromiso con la palabra y nosotros debemos alimentarnos del Señor no solamente el domingo o el fin de semana, sino todos los días. ¿Amén? Amén. Por esta razón, ¿verdad? Vamos a seguir teniendo planes de lectura a lo largo de este año 2025 con la ayuda de Dios, pero lo vamos a trabajar de una manera distinta. Ya no vamos a trabajar el plan de lectura McChain, vamos a trabajar ahora con nuestros planes de lectura que hemos titulado cortitos, porque eso es lo que son, planes de lectura chiquitos, planes de lectura que van a ser aproximadamente de 15 a 20 días, que van a ser únicamente de lunes a viernes, que van a ser para compartir, que nada más vamos a dar lectura a un capítulo por sesión, de manera que la lectura va a ser aproximadamente, exagerando, 5 minutos, la más larga que lleguemos a tener, ¿verdad? Vamos a dar una sinopsis del capítulo y vamos a leer el capítulo respectivamente. ¿Cuál es el objetivo de esto? De que usted pueda leer con más detalle, prestar más atención a un capítulo, ¿verdad? Porque a veces leíamos en McChain 4 capítulos y luego como que a veces no nos detenemos a observar
con atención un solo pasaje, ¿no? Entonces lo que vamos a ver es esto. Vamos a iniciar este lunes con ayuda del Señor los escritos de Juan. Vamos a leer todo el Evangelio de Juan. Vamos a leer primera, segunda y tercera carta de Juan. Oye, y Apocalipsis, aguántese, no coma ansias. Vamos a leer Apocalipsis en otra sesión de plan de lectura. ¿Ok? Entonces le animo a que usted esté al pendiente el día lunes, ¿verdad? Que vamos a empezar a leer nuestro plan de lectura cortitos sobre los escritos de Juan. Y a lo largo de este año pues vamos a tener varios audiolibros. Ya les presenté el 14 de diciembre algunos que vamos a leer. Señales de una iglesia viva de John Stott. Vamos a leer Cómo interpretar la Biblia. Vamos a leer el Pentateuco, donde todo comienza. Vamos a leer Locos por Jesús, testimonios de personas que no negaron al Señor Jesucristo. Y vamos a leer también otro libro que se me está escapando. Ensayos acerca de la persona de Cristo desde la eternidad. Vienen libros muy buenos que yo le animo a que usted los tenga presentes, porque van a ser libros que vamos a... Continuamos con los que tenemos ahí pendientes, ¿verdad? ¿Qué es lo que seguimos pendiente por ahí, Mike, que estamos ahí escuchando? El Credo de los Apóstoles. Disciplinas espirituales para la vida cristiana, ¿verdad? Continuamos con esas lecturas que estamos transmitiendo los lunes. Retomamos el lunes por la tarde Credo de los Apóstoles y el jueves por la tarde Disciplinas espirituales para la vida cristiana. Así que usted a lo largo de la semana, usted tiene carnita para seguir meditando en la palabra del Señor. Amén. Amén. El sábado seguimos avanzando con el Evangelio de Juan y el domingo pues le animamos a que se congregue en su iglesia local, ¿verdad? Porque es el día del Señor y tenemos que estar en su presencia. Amén. Amén. Pues vamos a ir a la palabra de nuestro Señor, al Evangelio de Juan, y acompáñeme por favor, ahora sí, ya vamos a ir a Juan capítulo 10. Juan capítulo 10. Amén. Amén. Ya llegamos a Juan capítulo 10. ¿Te imaginabas que ibas a llegar al capítulo 10, Charlie? ¿Qué dijiste? No vamos a llegar. Nos vamos a cansar, ¿verdad? No, pues ya con la ayuda del Señor ya llegamos hasta el capítulo 10. Y bueno, no sé usted, si usted ha tenido la oportunidad en el pasado de leer el capítulo 10, sabrá que es uno de los capítulos más hermosos, uno de los capítulos más ricos acerca de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a darle lectura el día de hoy, no vamos a leerlo todo, vamos a darle lectura únicamente del versículo 1 al versículo 10. Juan capítulo 10, versículo del 1 al 10. Amén. Amén. Le voy a dar lectura y me sigue por favor usted con su vista y nos encomendamos al Señor en oración. Peter, ¿me checa si tenemos audio? Que se me cayó ahorita aquí el micrófono. Dice la Escritura: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por nombre, y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen. ¿Por qué? ¿Qué dice? Conocen su voz. Amén. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Versículo 7. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy, ¿qué cosa? La puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Mis amados, esta es la palabra de nuestro Señor. Inclinamos nuestro rostro y vamos a ser guiados en oración.
Amado Señor y bendito Padre, te damos, Señor, gracias por permitirnos retomar una vez más, Señor, un sábado, iniciar este primer sábado de este año 2025, Señor, con la disposición, con la voluntad, con la sed espiritual, Señor, de meditar, escuchar tu palabra. Señor, te doy gracias, Señor, porque nos permites volver a reunirnos, volver a ver nuestros rostros y volver a congregarnos y abrir tu palabra con libertad, Señor, y ser edificados, consolados y exhortados en ti. Yo ruego, Señor, que este bellísimo y poderoso capítulo, Señor, este bellísimo y poderoso pasaje, Señor, traiga vida espiritual, traiga, Señor, un avivamiento, Señor, para nosotros, Señor. Que podamos entender la belleza de tu Hijo como nuestro pastor, como el buen pastor de nuestras almas. Y que podamos nosotros, Señor, identificarnos, Señor, con el carácter, la conducta, la dependencia, Señor, espiritual de aquellos que son ovejas de tu redil. Permítenos deleitarnos esta tarde, Señor, en tu palabra. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, mis amados, pues estamos ya en este capítulo 10. En este capítulo 10. Y si usted observa este pasaje enfatiza poderosamente una figura de lenguaje, una figura ilustrativa. Es necesario que usted cuando lea este pasaje, este capítulo, usted haga uso, tome las palabras de la Escritura y pueda transportarse a la ilustración de nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor en este momento, a través de este pasaje, utiliza una ilustración que quizás para nosotros no es tan familiar porque pues nosotros vivimos en una zona donde pues no es una zona muy campirana que digamos, ¿verdad? Pero si usted ha ido a lugares donde hay campo, donde hay pastoreo, donde hay ganado, ¿verdad? Pues esta figura sí es familiar, ¿verdad? Pero usted pues sitúese, voy a tratar que el Espíritu Santo me dé ahorita la capacidad de pintarle algo más o menos similar, ¿verdad? Donde usted pueda situarse. Le ponemos un gorrito y ya. No sé. No le pongo gorrito porque me sale mal. Y le vamos a poner una vara de pastor. ¿verdad? Vamos a poner una vara de pastor y vamos a tener aquí ovejas, ¿verdad? Reprobé en estos dibujitos, ¿verdad? Como se podrá dar cuenta, ¿verdad? Pero usted sígame ahí imagínese que esta tiene las patas más largas, pero ahí están las ovejitas, ¿verdad? Ok, está horrible. La ilustración, ¿verdad? Que el Señor nos está aportando aquí, pues es la ilustración de un pastor, ¿verdad? De un pastor que está guiando sus ovejas y en el rebaño. Ahora, esta ilustración fue utilizada por nuestro Señor Jesucristo y es importante para nosotros, como lo fue para las personas que escucharon en su momento en los días de nuestro Señor Jesucristo, porque Él está mostrándonos algo. Ahora, para poder entender esto, es que tenemos que identificarnos con esta imagen. La belleza de esta ilustración no va a tener valor para usted si no se sumerge completamente en la intencionalidad de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros vivimos en un contexto en el cual podemos dejarnos llevar o dejarnos guiar por muchas voces. Muchas voces hablan a nuestro alrededor, muchas voces humanas, muchas voces de la sociedad, muchas voces religiosas nos dicen qué es lo que tenemos que hacer, a dónde tenemos que ir, y a veces nos podemos confundir. La claridad de esta ilustración radica en dos conceptos fundamentales: cuidado, dirección. Nosotros necesitamos cuidado y dirección. ¿Por qué tú necesitas cuidado? Porque eres frágil.
porque eres indefenso. Porque tú no tienes fuerza y poder en ti mismo. Tú no tienes la capacidad por ti mismo. Tú no puedes ser independiente. Y este es un concepto completamente chocante para nuestra sociedad moderna, porque lo que nuestra sociedad moderna dice es, tú puedes, tú sabes, tú no necesitas de nadie, incluso no necesitas de Dios. Es lo que te dice nuestro contexto social. No necesitas de nadie, tú puedes estar solo, aislado, no necesitas congregarte, Dios está en todos lados, ¿verdad? No necesitas a la comunidad, no necesitas el ser mentoreado espiritualmente, tú puedes estar solo, tú puedes alimentarte espiritualmente solo. Y hasta cierto punto eso puede ser cierto, pero tarde o temprano vas a ser lastimado, vas a lastimarte a ti mismo. Tú necesitas seguir el modelo que Dios ha dejado para nosotros. En segundo lugar, hemos dicho que hay otro concepto que está presente aquí, que es dirección. Por naturaleza, tú y yo no sabemos a dónde ir. Por naturaleza, tú y yo no sabemos cuál es nuestro destino, qué camino debemos tomar, qué camino no debemos tomar, qué camino sí debemos tomar, qué decisiones debemos. ¿Has tenido dudas acerca de algo que tenías que hacer? ¿Debo hacer esto? ¿No debo de hacer esto? ¿Debo de buscar trabajo en ciertos días? ¿No debo de buscarlo? Hay áreas, hay cosas en la Biblia que son muy claras, ¿no? Que son blanco y negro. O sea, yo no tendría que preguntarte acerca de, oye, ¿puedes consultar a los muertos y leer el tarot? No, porque la Biblia es muy clara y tajante acerca de eso. ¿Puedes cometer adulterio? Por supuesto que no, la Biblia es muy clara acerca de eso. En ese punto hay un imperativo que te dice, no, es muy claro. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Sí. Pero hay escenarios donde la Biblia está en un terreno como gris, ¿no? O sea, ¿deberías estar en ese trabajo o no? La Biblia no te lo dice. Pero te da ciertos parámetros y ciertos preceptos para que tomes decisiones. Ahí es donde la voz del pastor tiene que resonar en tu vida y en tu corazón. Si no tienes la naturaleza de oveja, no vas a poder distinguir la voz del pastor. Y vas a terminar en un lugar en el que no quieres estar. Pero en este contexto, el capítulo 10 está situado en un lugar en el que tenemos que nosotros enfocarnos. La Biblia aquí, en el capítulo 10, describe a Cristo como el pastor, como el buen pastor, como la puerta de las ovejas. ¿Estamos de acuerdo con eso? Amén. Estos son títulos. Son títulos que describen la persona, el carácter y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Este capítulo nos va a hablar de Cristo. Nos va a hablar de Él. ¿Por qué enfatizo esto que puede parecer obvio? Porque este capítulo muchas veces ha sido usado para hablar de los pastores humanos, de los ministros de la palabra, de los que son guías espirituales de una congregación. Este capítulo, repito y enfatizo, presta atención, este capítulo no está hablando de pastores humanos, no está hablando de los ministros al servicio del Señor, está hablando estrictamente de nuestro Señor Jesucristo. Si no y probablemente, ahorita le voy a dejar ahí por ahí un buscapié, porque ya sabe que lo vine a hacer sudar y sufrir, ¿verdad? Quiero ahorita que busquemos en qué parte participamos nosotros como iglesia, ¿no? Donde participan los pastores humanos. Pero hay títulos. La Biblia abunda potentemente en descripciones de la persona y el carácter de Cristo. Y usted tiene que estar muy atento, muy pilas para ver dónde se está hablando de Cristo, si se está hablando de Él o no se está hablando de Él. Toda la Biblia, de principio a fin, de Génesis a Apocalipsis, nos habla de Cristo. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Amén. Toda la Biblia. Cada capítulo, si nosotros leemos con la guía del Espíritu Santo, con atención, nos va a apuntar acerca de la persona y la obra de Cristo, de muchas maneras. Pero la Biblia nos va a apuntar siempre a Cristo a través de descripciones de su persona, de su obra, de su carácter. Los títulos
Y ojo, mucha atención con esto. Cuando hablamos de Jesús, Jesús es su nombre. Todo lo demás son títulos. Le pongo un ejemplo. ¿Cuál es el nombre de tu presidenta? Claudia. Ese es su nombre, Ujú. no es su título. No. ¿Su título cuál es? Presidenta de la... Y jefe del Estado, y de las fuerzas, todo ese asunto. Esos son sus títulos. ¿Sus títulos son su nombre? No. No. Los títulos, ¿qué representan? Lo que conoce, Lo que hace y su cargo, su autoridad, su rango, su responsabilidad. ¿Sí me estoy explicando? Sí. El nombre es una cosa, los títulos son otras. La Biblia utiliza títulos para describir la deidad y la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Acerca de su humanidad, la Biblia describe a Cristo como la simiente de la mujer, como el Redentor, como el Mesías o el ungido o el Cristo, como el renuevo. Lo describe como siervo, como el deseado de todas las naciones, como el sol de justicia. Lo describe como el Nazareno, el hijo de David, el hijo del hombre, el escogido, el Cordero de Dios, Consolador, Maestro, Jesucristo, que es un nombre compuesto, Líder, primogénito de la creación, postrer Adán, piedra del ángulo, mediador, hermano, apóstol, juez y legislador, lucero de la mañana, abogado, testigo fiel, el amén. ¿Qué significa amén? Así sea. El principio de la creación de Dios, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, la estrella resplandeciente de la mañana, príncipe del ejército de Jehová. Aquí ya estamos entrando en los títulos que hablan de su deidad. ¿Ok? Admirable, Jehová de los ejércitos, el Señor o el Adonai, sabiduría, sabiduría de Dios, Emanuel o también Dios con nosotros, Padre eterno, Dios fuerte, admirable, consejero, el Señor, el Creador, Creador de todas las cosas, el brazo de Jehová, el que abre brecha, el ángel mensajero de Jehová, el esposo, el Hijo de Dios, el Santo, el Hijo del Altísimo, el Verbo, el Unigénito, el Yo Soy, la vida, la verdad, el camino. Dios, autor de la vida, poder de Dios, Señor de gloria, cabeza de la iglesia, bienaventurado, solo soberano, Rey de reyes, Señor de señores, Salvador, autor de salvación, autor de eterna salvación, autor y consumador de la fe, el Todopoderoso, el Alfa y la Omega, el Señor Dios, el primero y el último, el verdadero, fiel y verdadero, el principio y el fin. A su nombre, gloria. Amén. Esas son, nada más para mirar así, algunos para que te des cuenta. No sé tú, pero yo cuando veo los nombres, los títulos de nuestro Señor Jesucristo, no puede mi corazón nada más que estrujarse, porque no estamos tratando con cualquier persona. No estamos tratando con cualquier persona. De hecho, siempre que leo esto me acuerdo de la reina Victoria. La reina Victoria, una mujer bajita, así gordita y muy comelona, de allá del siglo XIX, allá en Inglaterra, era una mujer que tenía muchos complejos. Y entre los demás reinados, reyes de aquel entonces, del siglo XIX, acuérdense que Gran Bretaña pues tenía ahí sus intenciones ahí con la India, ¿verdad? De donde era el señor Gandhi. Y para no quedarse atrás, porque todos eran emperador fulano de tal, rey de todas las no sé qué, y las islas, y soltaban todos esos títulos, ¿no? Y ella pues era reina de Inglaterra y de algunas...
y le pusieron ahora emperatriz de las Indias. Pues le pusieron ahí un título también para que pudiera estar al nivel de todos aquellos. Pero cuando uno ve, imagínense, yo no puedo evitar pensar en estos títulos magníficos de la deidad, de la gloria y de la majestad de nuestro Dios. Yo no puedo pensar más que, por ejemplo, en las coronaciones de los reyes y esa escola inmensa de las vestiduras del rey. Así pienso a veces en la majestad de nuestro Señor. A su nombre, gloria, amén. Amén. Pero no hay título, creo que uno de los títulos más hermosos que la Biblia nos provee acerca de nuestro Señor Jesucristo es este, la del pastor. ¿Por qué? Porque para quienes lo estaban escuchando esto en el Antiguo Testamento, esta era una imagen sumamente evocadora. Antes de que Cristo Jesús se encarnara y viniera a esta tierra, el Antiguo Testamento había predicho claramente que Jesús habría de pastorear a su pueblo como pastor. Observe conmigo, saque su Biblia, vamos a mirar varios pasajes de la Escritura. Si no me puede seguir, apúntelos para que usted pueda estar ahí conmigo. Ezequiel capítulo 34, versículo 23. Dice el texto: y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará. A mi siervo David. Está hablando figurativamente de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Como hijo de David. Levantaré a mi siervo David, él las apacentará y él les será por pastor. Ezequiel 34, 23. Observe más adelante el libro del profeta Miqueas. Miqueas capítulo 5, versículo 4, dice el texto: y él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios, morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. Él apacentará, ¿verdad?, a su pueblo. Más adelante podemos ver nosotros en el libro del profeta Zacarías, Zacarías capítulo 13, versículo 7, 13:7. Levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor, serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Claramente, por mencionar algunos pasajes, el Antiguo Testamento habla de la figura del pastor como alguien que va a guiar y va a orientar al pueblo de nuestro Señor. También el Nuevo Testamento utiliza referencias abundantes acerca de la figura del pastor. Observe con atención lo que dice Mateo capítulo 2, versículo 6. Están los magos preguntando a Herodes dónde habría de nacer el Cristo. Se reúnen las autoridades religiosas y Herodes les pregunta dónde había de nacer el Cristo, y ellos les citan el texto de Miqueas, que acabamos de leer hace un momento, en el capítulo 5. Y tú, Belén, en la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador, que también el texto habla de un pastor, que apacentará a mi pueblo Israel. De la misma manera también se describe como pastor a nuestro Señor Jesucristo. Observe lo que dice Primera de Pedro. Primera de Pedro capítulo 2. Versículo 25. El apóstol Pedro dice lo siguiente: porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Asimismo, en la misma primera carta de Pedro, en el capítulo 5, más adelantito, va a decir en el versículo 4: cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Ahorita hablamos de eso porque dijimos que este texto del capítulo 10 no está hablando de los pastores humanos, pero aquí sí está hablando de pastores humanos. Y dice que Cristo es el príncipe de los pastores. Amén. Amén. Vamos a ver, por ejemplo, la bendición que nos da la carta a los hebreos. Regrésese un poquito ahí de Primera de Pedro. Regrésese un poquito a Hebreos capítulo 13. Versículo 20.
Y dice, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, y aquí utiliza una expresión ilustrativa, dice, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Y ahí el autor de la carta a los hebreos está pidiendo, ¿verdad?, que haga a los santos aptos para toda obra buena, para que hagan delante de él lo agradable a Jesucristo. Como podrán darse cuenta, esta es una figura muy importante del Antiguo y el Nuevo Testamento. Ahora, ¿por qué utilizar esta ilustración? ¿Por qué nuestro Señor Jesucristo utilizó esta ilustración del pastor? Porque ser pastor de ovejas, era un trabajo que requería atención, requería cuidado, requería vigilancia, supervisión, sensibilidad, firmeza, ciertas características que tenía que tener aquel que estaba bajo el cuidado de estas criaturitas, de estas ovejas, ¿verdad? Tenía que reunir ciertas características, y ser pastor de ovejas era considerado, pues, hasta cierto punto, una capacidad para dirigir personas. Por esta razón, se dice que los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob eran pastores. Ellos eran pastores de ganado. Pero por la misma razón de que ellos habían sido pastores de estas ovejas, ellos tenían la capacidad para poder cuidar a otras personas. También la Biblia dice, por ejemplo, de Moisés, que era pastor de su pueblo. Se dice de David que también era pastor de su pueblo. ¿Por qué utiliza esto? Sabemos que ellos también fueron pastores. Moisés fue pastor, usted lo recuerda cuando estaba en la tierra de Madián. Él era pastor de las ovejas de su suegro, ¿verdad? David era pastor de ovejas, ¿verdad? ¿Verdad? Que lo tenían ahí en el campo, ¿verdad? Haciendo la chamba porque era el más chiquitito, ¿verdad? Estaba cuidando ahí las ovejas de su papá. ¿Cómo se llamaba su papá? ¿Alguien me puede decir por allá? Isaí, ¿verdad? Entonces, ahí lo tenían. Y este oficio les daba cierta capacidad, ciertas aptitudes para poder ser líderes. ¿Por qué? Porque el que era pastor tenía que estar cuidando de los indefensos. Tenía que estar atendiendo a estas criaturitas que eran las ovejas, ¿verdad? Entonces, no es sorprendente, no debería, por eso tenemos que sumergirnos al texto bíblico. No podemos hacerlo demasiado porque tenemos que avanzar, pero esencialmente quiero que usted se dé cuenta de que la Escritura abunda en referencias acerca del pastor y la labor pastoral como una labor de cuidado, como una labor de gobierno. El pastoreo, ¿verdad?, era muy importante para Israel en el Antiguo Testamento. La Biblia describe, por ejemplo, a Israel como el rebaño de Dios, dice el Salmo 74:1. Fíjese lo que dice el texto. No lo busque, si quiere escúcheme con atención, ¿verdad? Dice, ¿por qué, oh Dios, nos has desechado para siempre? ¿Por qué se ha encendido tu furor contra las ovejas de tu prado? Más adelante, el Salmo 77:20 dice lo siguiente, condujiste a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés y de Aarón. ¿Te das cuenta que está utilizando una metáfora, ¿verdad? Claramente mostrando a Moisés y Aarón como pastores, ¿verdad? Que están dirigiendo al pueblo, como si el pueblo fueran, ¿qué? Ovejas, ¿verdad? Como si fueran ovejas. Déjame darte una referencia más que seguramente has leído y a veces no prestamos atención. Salmo 100. Salmo 100 dice el versículo 3. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Fíjate lo que está diciendo, o sea, reconoce quién eres tú, quién te ha hecho y la dependencia que tienes de Dios. Pueblo suyo somos, somos ovejas de su prado. Entonces está muy metida en la mente y en el corazón del pueblo de Israel que somos el rebaño, que Israel era el rebaño de Dios, pero también nosotros, ¿verdad? Ahora por la fe ya formamos parte de ese rebaño. También define a Dios como pastor. El Salmo 23:1. Jehová es mi pastor, ¿verdad? Jehová es mi pastor. También, por ejemplo, el Salmo 28, versículo 9. Salmo 28, versículo 9, define esto de la siguiente manera. Dice, salva a tu pueblo, bendice a tu heredad y pastoréales y susténtales para siempre.
claramente lo que está diciendo aquí el salmista, está pidiéndole a Dios que les pastoree, ¿verdad? Que haga una labor como pastor. Y claramente el texto bíblico enfatiza a los líderes del pueblo de Dios como pastores ayudantes de Dios. Entonces, teniendo esto en perspectiva, ¿verdad? También se utiliza esta terminología del rebaño, del redil, para describir a la iglesia. Observe lo que dice también Hechos de los Apóstoles, capítulo 20. ¿Ya se aburrió? No. Estamos apenas empezando. Pellizque a su hermano o a su hermana si se anda durmiendo por ahí. Fíjese lo que dice el texto de Hechos 20, 28 al 29. Está el apóstol Pablo hablando a los ancianos de Éfeso en Mileto, despidiéndose de ellos, y les da un consejo y una advertencia. Y les dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el ¿qué? Rebaño. El rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. La palabra obispo en el griego, episcopos, es una palabra que habla de un supervisor, pero en esencia esta palabra se relaciona con un pastor. La palabra obispo tiene que ver con una labor pastoral, un supervisor, un cuidador de. Entonces, cuando usted vea la palabra obispo, no piense en los tacos de Tenancingo, ¿verdad? ¿Sí ha escuchado los tacos de obispo, verdad? No piensa en los tacos de Tenancingo, piense, ¿verdad? Tampoco piensa en un señor con gorrito, ¿verdad? Allí en la iglesia católica, el obispo. No, piense que el episcopos es un pastor, ¿verdad? Dice que el Espíritu Santo los ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. ¿Los pastores son dueños de las ovejas? No. ¿Las ovejas le pertenecen a quién? A Dios. Muy importante tener esto presente. O sea, repito, Juan capítulo 10 no está hablando de ministros, de los pastores humanos, pero toda la Biblia sí nos va a hablar. Por eso quiero que usted tenga la perspectiva para que no se confunda. Para que cuando usted vea estas figuras del pastor o del pastoreo sepa de qué está hablando. Pero este capítulo estrictamente nos habla de Cristo. Lo que estamos leyendo aquí en Hechos capítulo 20 nos está hablando de los que llevan liderazgo espiritual en la iglesia. ¿Hasta aquí vamos bien? 29, fíjate, dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros, una figura ilustrativa de pastoreo, lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. ¿Te das cuenta cómo Pablo está hablando de la iglesia como si fuera un rebaño, como si fueran ovejas? De hecho, la palabra grey tiene que ver con eso, con un rebaño, ¿verdad? Seguramente usted ha escuchado la grey de Dios. ¿Qué es eso? Ah, bueno, la grey está hablando del rebaño de Dios, ¿verdad? Que seamos ejemplos de la grey, dice a los ministros, ¿verdad? Entonces queda claro esta ilustración, este contexto. O sea, cuando la Biblia habla del pastor, está hablando esencialmente de Dios, pero también los líderes espirituales del pueblo de Dios también hacen una labor como pastores, ¿verdad? Por eso dice Pedro que él es el príncipe de los pastores. O sea, por encima de todos los pastores que pudieran existir, hay uno mayor, ¿verdad? Hay uno mayor. Y habla del pueblo de Dios, de la iglesia o de Israel también, que ellos son el rebaño o las ovejas de Dios. ¿Hasta aquí vamos bien? Para que entendamos, nos sumerjamos completamente en lo que está diciendo aquí el texto bíblico. Entonces, cuando nosotros nos situamos en la ilustración de nuestro Señor Jesucristo, en la ilustración de Él como pastor y del pueblo como ovejas, ¿verdad? Pues también tenemos que entender dos cosas. Cuando tú piensas en la imagen del pastor, ¿en qué piensas, May? Una figura positiva, negativa, cuidado. ¿Con qué palabra lo podrías describir? En que es nuestra guía. Ok, en una guía, muy bien. Alguien amable. Amable. Ok. Que nos cuida. Ok, que nos cuida. ¿Qué hora? Espiritual, ok, que ora. Ok. Que ora. Ok. ¿Qué más? Nos atiende. Ok, que atiende, ok. ¿Qué más? Que brinda seguridad. Seguridad, ok. Es como un timón, la punta de algo, ¿no? Que da dirección, ok.
¿ok? Que escuche. Escucha, ¿ok? Enseña. Apacienta, ¿ok? Muy bien, excelente. Tranquila. Enseña. Enseña, ¿ok? Ajá. Que tiene sabiduría. Sabiduría, ok. ¿Alguien me faltó? ¿No? Ah, ok. Entonces se da cuenta todos los conceptos que nos arroja a la mente y al corazón la ilustración del pastor, ¿verdad? Nos arroja. Creo que hubiera usado el verde para pintar esto, ¿verdad? Para pintar así un campito. Bueno. Ahora, ¿cuál sería el contraste negativo? ¿Cuál sería el contraste negativo? Estas son cosas positivas que nos arroja la imagen de un pastor. Pero por el otro lado, ¿cuál sería la imagen negativa que pudiera ofrecernos la imagen pastoral? O sea, la Biblia nos habla de que hay buenos pastores, pero también la Biblia nos habla de que hay malos pastores. Sería la perdición. ¿Mm? La perdición. Ok, perdición. Nos ignoran. Ignorar, ok. ¿Qué más? Que no tiene, Ay, ahora resulta que no hay cosas negativas. que no tiene tiempo para atender a la vez. Que no atiende, ok. Cuando son codiciosos. Codiciosos, ok. Que se ejercitan. Ok. ¿Qué más? Pide mucho diezmo y no es para Dios. Ok, tiene que ver con también el tema de codicia. ¿Qué más? No tiene esa sabiduría, solamente expone. Carece de sabiduría, ok. Es necio, podemos decir también, necedad. Carece de amor. Necedad. Iracundo. Iracundo, ok. Crueles, ¿no? Crueles. ¿Qué más? O sea, luego a los cristianos no les para la boca para hablar mal de los pastores y ahorita, ay, no sé qué estaban hablando. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? A ver, mi hermana. No Critican. oran, no prestan atención. ¿Mi hermana? Pues sí, pero ella dijo y no le hice que lo tenía. Ok, bueno, vamos a tomarnos un poquito de esto. Este capítulo 10 que nosotros estamos observando el día de hoy es un capítulo que nos va a mostrar el contraste. Estrictamente lo que nosotros leímos el día de hoy, es decir, el capítulo 10, versículos del 1 al 10, va a mostrarnos un contraste entre el verdadero pastor y los falsos pastores. ¿Quién dijimos que es el verdadero pastor? Si usted no alcanzó a escuchar hasta allá, lo voy a volver a preguntar. ¿Quién es el verdadero pastor, clase? Cristo. Cristo es el verdadero pastor. ¿Ok? Y la misma enseñanza bíblica nos va a mostrar evidencia de por qué Jesús es el verdadero pastor y por qué los otros no lo son. Recuerde esto, cuando nosotros vamos a leer el texto bíblico, si seguimos el método inductivo de lectura bíblica, lo primero que tenemos que hacer es observación. Y a través de la observación hacemos una observación general y luego hacemos una observación específica y a partir de ahí podemos nosotros lograr una interpretación del texto. Es algo que usted puede hacer y lo ha hecho conmigo durante mucho tiempo. Entonces vamos al texto, ¿le parece? Vamos a observar el contexto. Juan capítulo 10, versículos del 1 al 10. ¿Ya está conmigo ahí? Juan capítulo 10, versículos del 1 al 10. Ya estamos ahí. Ahora, lo primero que tendríamos que hacer como primera observación de este pasaje que nosotros estamos leyendo, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? No todos. Todo el contexto. ¿Dónde está situado? ¿Dónde está situado, verdad? Acuérdese usted, cuando usted piense en esta parte, piense en bienes raíces. Ubicación, ubicación, ubicación. ¿Ok? Entonces, para que usted le pueda dar el valor específico y el significado correcto a este texto, tiene que usted darse cuenta dónde está colocado.
Sabemos que está en el Evangelio de Juan, ya lo sabemos, pero sabemos que está entre el capítulo 9 y el capítulo 11. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Verdad? ¿Qué es lo que sucedió en el capítulo 9? A ver, ustedes tuvieron ya más de un mes para acordarse de eso. ¿Qué pasó en el capítulo 9? A ver, empieza a ojear. ¿Qué pasó, Lalo? Milagros, la curación del ciego. El ciego de nacimiento, ¿verdad? La controversia que se suscitó en torno a la sanidad, al milagro extraordinario del ciego de nacimiento, y vimos, ¿verdad?, cómo se suscitó este milagro, los discípulos lo que preguntaron, ¿verdad?, y el interrogatorio que tuvo este ciego, ¿verdad?, acerca de cómo fue sanado, y posteriormente cómo este ciego reconoció a Cristo como Señor y Salvador, mientras que los otros, habiendo visto ese portentoso milagro, dijeron que no podían creer. Solamente porque no respetaba el sábado, no se ajustaba a sus reglas de ellos. Es entonces en ese contexto inmediato en el que se suscita esta palabra. Entonces tendríamos que leer, ¿verdad? Yo animaría a que leyéramos los últimos 3 versículos del capítulo 9, 39, 40 y 41. ¿Está conmigo? Para juicio he venido yo a este mundo, dice Jesús, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió, si fuerais ciegos no tendríais pecado, mas ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Acuérdense que la Biblia no se escribió en capítulos y versículos. Entonces usted siga leyendo. De cierto os digo. Uy, ¿eso qué significa, clase? Muy importante. Que lo que nos está diciendo, ¿verdad? En el texto griego, amén, amén. Esto es muy importante, esto es muy importante. Entonces, ahí hay que poner, siempre que veas de cierto te digo, ahí ponle marcatextos, ponle subráyale con rojo, porque eso es importante. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. ¿Te das cuenta cómo cobra un significado completamente distinto? Cuando tú lo conectas con el pasaje anterior, entonces como cobra un completo sentido. Porque cuando tú lo lees así sueltito, a partir del 10.1, como que piensas, como que está mostrándonos pues que Él es el pastor, el buen pastor. Pero ya cuando lo analizas en el trasfondo anterior, te das cuenta de lo que está haciendo es diferenciarse Él de los falsos pastores. ¿Sí estamos de acuerdo con eso? ¿Sí quedó claro esta parte? Sí. Entonces, el objetivo, el contexto inmediato es, ¿cuál era la audiencia que escuchó estas palabras del capítulo 10? ¿Quiénes estaban? Los fariseos. En esencia, los primeros que estaban escuchando esto, ¿quiénes eran? Los fariseos. Los fariseos, ¿verdad? ¿Quién más estaba escuchando estas palabras? Acuérdese. Estaban los padres del ciego. Probablemente estaban ahí los padres del ciego, ¿verdad? ¿Quiénes más? Los que siempre los del Sanedrín. Pues ahí los chismosos, los que siempre se pegaban, ¿verdad? Que casi siempre son nunca falta, ¿verdad? Que probablemente hayan estado ahí quizás algunos vecinos, ¿verdad? Del ex ciego que habíamos nosotros bautizado como Teófilo, ¿verdad? Los vecinos, los amigos, los que habían sido testigos visuales de lo que había sucedido, ¿verdad? Estaban ahí escuchando todo esto, ¿verdad? Entonces, la audiencia inmediata era una audiencia que había sido expuesta a un milagro portentosísimo y había sido expuesto también a la necedad tremenda de estos hombres. Y ellos tenían dudas. A ver, entonces, ¿a quién le debo creer? ¿A estos o a aquellos? ¿A quién debo seguir? ¿A quién debo escuchar? ¿A estos o a aquellos? Esto es algo que tú puedes pensar que no es algo para ti, o sea, por eso vamos al contexto para poder entender qué fue lo que sucedió en ese momento y de qué manera tiene aplicación para nuestra vida. Entonces, en el contexto, es en un contexto en el cual el Señor Jesucristo está proponiendo un claro contraste entre los falsos pastores y el verdadero pastor. ¿Hasta aquí vamos bien? En segundo lugar, lo que va a significar, ahorita lo vamos a describir, pero sobre todo la aplicación. La aplicación es la siguiente. Tenemos que prestar atención para no confundirnos, porque hay muchas voces que parecen ser
voces de Dios, pero no lo son. Acuérdate que los vecinos, ¿a quién recurrieron cuando sucedió este milagro? Recurrieron a los fariseos, porque ellos pensaban que estos hombres estudiosos de la ley eran los que les darían claridad. ¿Les darían qué cosa? Guía, cuidado, atención, dirección, seguridad, los escucharían, les darían sabiduría, los apacentarían, les enseñarían. Por eso van con ellos. Pero, ¿les dieron eso? No. Los guiaron a perdición, los ignoraron, no los atienden, son codiciosos, son necios, son iracundos, son crueles. Ellos incluso, ¿te acuerdas lo que decían del pueblo, no? Decían, este pueblo que no tiene, maldito es, ¿no? Que no tiene ley, malditos son. O sea, imagínate esta declaración de parte de los que son los guías espirituales del pueblo de Dios. Peter, sería demasiada descortesía de tu parte si amablemente pudieras hacer tantito, así muy suavecito, así como para... ¿eh? Así suavecito, nada más tantito. Ya está. Estamos ejercitándonos en esto nada más. La intención es que los niños tengan su atención particular de ellos y los otros niños también, ¿verdad? Que nadie se distraiga de lo suyo, ¿no? Entonces vamos a orar también por ese tema. Les encargo por favor eso, porque también hay algunas hermanitas que me dijeron que me iban a ayudar también. Entonces, al rato va a estar usted también haciendo la tarea allá afuera. ¿Sale? ¿Amén? Oremos por eso, porque nuestros niños requieren atención. ¿Ok? Bueno, entonces, estamos claros de lo que está pasando aquí. Vivimos en un contexto en el que hay buenos y malos pastores. Pero el verdadero pastor, el que está por encima de todo, es la voz de Cristo, el príncipe de los pastores. ¿Hasta aquí vamos bien? Seguimos. Y el texto, ¿verdad? De hecho, si usted observa, si usted presta atención, Reina Valera, si usted tiene una versión Reina Valera, lo subtitula, los editores de Reina Valera subtitulan Parábola del redil. ¿Sí? Pero más adelante usted observa, el versículo 6 nos dice que esto es una ¿qué? Alegoría. Una alegoría. Entonces, la pregunta que nosotros debemos hacernos ¿es una alegoría? ¿Es una parábola? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es alegoría? Pregunta número 1, que es la que se van a llevar de tarea para la próxima semana. Apúntela por ahí. ¿Cuál es la diferencia entre una parábola y una alegoría? Porque, ¿qué cree? Noticia de última hora para que se empiece a echar a correr y no venga nadie la próxima semana. Les voy a empezar a dejar tarea. La parábola es para que, la dijo Cristo para que nadie la entienda. Era uno de los propósitos. Ese es el propósito de Jesús para las parábolas, pero no es el qué es. La pregunta es esta. ¿Qué es una parábola? ¿Qué es una alegoría? ¿Y cuál es la diferencia entre uno y otro? Es su tarea. Muy sencillo, agarra usted el Google y ahí lo va a hacer me lo trae la próxima semana. Ya lo está aquí haciendo Peter. Meta. ¿Verdad? No lo haga ahorita, no se adelante, ¿verdad? Lo platicamos la próxima semana. ¿Sale? Entonces, nosotros ahorita tenemos que definir si es una parábola o es una alegoría. Usted me lo va a explicar la próxima semana. ¿Amén? Muy bien. Avanzando con eso. Vamos a ver aquí rápidamente en estos 10 versículos, si alcanzamos, yo creo que vamos a alcanzar hasta el 6, pero ¿cuáles son las diferencias? ¿Cuáles son, según este pasaje, las diferencias entre un verdadero pastor y un falso pastor? Observe con atención. Dice el versículo 1, de cierto os digo, esto es importante, el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Primera característica. ¿Cómo podemos saber que Cristo es el pastor de las ovejas? ¿Cómo podemos saber quién es el verdadero pastor? Aquí lo deja claro el texto. El que entra por la puerta. Es muy clarito, ¿verdad? Dice, a ver, si tú quieres saber quién es el pastor verdadero, acuérdense, siga así situando aquí en la ilustración, en la analogía. O sea, ¿yo cómo voy a saber a quién le pertenecen estas ovejitas? Porque está utilizando también otra figura, que es la figura del
Redil. ¿Qué es el redil, clase? Donde se guardan las No ovejas. sé si. Un corral. Como, Como corral. Como un corral. Bueno, Está horrible, pero usted síganme por ahí. Parece otra cosa, pero... Como un potrero, donde todos entran ahí, los animalitos. Ahí están las ovejas, ¿no? Creo que le queda claro, ¿no? Ahora, nos dice que el redil tiene una ¿qué? una puerta. ¿verdad? Tiene un acceso. Por ahí entra ¿quién? el pastor. Por ahí entra el pastor. Si alguno tratara de entrar por otro lugar que no fuera a la puerta, ese entonces podremos identificarlo como un ladrón o salteador, que en otras versiones pues es un bandido, ¿verdad? Es un tracaloso, un maloso, ¿verdad? Alguien que no tiene buenas intenciones. ¿Por qué una persona trataría de entrar por otro lugar que no fuera a la puerta? Porque no tiene el pastor. Es Razonemos esto tantito. O sea, si alguien entra por un lugar que no es el lugar, la puerta obviamente es un lugar de acceso. ¿Sí estamos de acuerdo? El lugar diseñado para el acceso legítimo. El acceso legítimo al redil. Si alguien intenta acceder a las ovejas por otro lugar que no es el acceso legítimo, sería un acceso ¿qué? Ilegítimo. Por lo tanto, entonces entraría de una manera no apropiada, no correcta. Y eso nos mostraría que esta persona tiene malas intenciones. O definitivamente. a la oveja. O quiere robársela, quiere engañarla, o quiere hacer un mal uso de esto. O sea, no entra por la puerta, ¿por qué? Porque no tiene posibilidad de acceder por ahí. No es un acceso legítimo. ¿Sí me estoy explicando? No cualquier persona puede entrar en su casa porque no tiene ¿qué? La llave. No tiene las llaves, ¿verdad? Si tiene la llave, puede entrar. Si no tiene la llave, no puede entrar. Entonces, si seguimos este análisis, es muy lógico, pero es muy importante, porque si no entendemos esta parte, podemos tropezar. Más adelante, nuestro Señor Jesucristo nos diría que Él es la puerta. Entonces, todo tipo de acceso al redil, algunos han tratado de ilustrar el redil. Acuérdate que esto está hablando en un lenguaje simbólico, no es literal, es un lenguaje simbólico. La Biblia nos habla de dos maneras, en un lenguaje literal y en un lenguaje simbólico. Literalmente, algo sé que sería hablar en un lenguaje literal. Tal cual. El niño se cayó, ¿verdad? Un lenguaje figurado sería, me estoy muriendo de sed. Otro lenguaje figurado. Colgó los tenis. ¿Sabes? Un montón de cosas que utilizamos constantemente. Entonces, lo que está hablando aquí no es un lenguaje literal, es un lenguaje figurado, es un lenguaje simbólico. Por eso hay que prestar mucha atención a lo que está diciendo Cristo, porque si no, podemos crear una mala interpretación. Entonces, el mismo Señor Jesucristo, acuérdense que la Biblia se interpreta ¿qué? A sí misma. Más adelante, ¿verdad? El Señor va a decir, ¿yo soy qué? Yo soy la puerta. El único acceso legítimo al redil es por medio de mí. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Ahora el redil. La Biblia aquí no está diciendo este capítulo qué es el redil o cómo podemos interpretar el redil. Pero usted que ha leído la Biblia junto conmigo, ¿verdad? El plan de lectura McChain tiene herramientas. Usted ha leído la Biblia y creo que puede discernir. Quizás no vamos a llegar a una respuesta específica, pero podemos entender. El redil es donde están las ovejas ¿qué? Concentradas. Concentradas. Están concentradas ahí las ovejas. ¿Qué más? ¿El redil para qué sirve? Para una protección. Para proteger a las ovejas. ¿Qué más? Para guiarlas. ¿Mm? Para guiarlas. Para Que guardarlas, nada, se dispersen. ¿Eh? Para guardarlas. Para guardarlas, ¿ok? para que ¿Ahí atrás? Para darles seguridad. Para darles seguridad. Entonces, Dispersen, que se pierdan. exactamente, es una contención. El redil es una contención para que las ovejas, que son bien sonzas, Para proteger
Las ovejas, o sea, estoy hablando de las ovejas. Sigan ustedes la idea. O sea, las ovejas que son por naturaleza, no hay nada que ofenderse. Las ovejas por naturaleza son sonzas. Ay, sentimos O sea, algo. ¡ay! Acuérdense que estoy hablando, acuérdense que estoy hablando en lenguaje figurado. O sea, las ovejas son tontitas. Son tontitas, se pierden. Sí. O sea, se desorientan, se pierden. ¿Eh? Andan siempre agachadas. Sí, o sea, pero tienen un carácter manso, o sea, tienen determinadas... Es muy interesante cómo la Biblia ilustra el carácter del creyente como una oveja, que es manso, ¿verdad? Que se deja guiar, a diferencia del cabrito, ¿verdad? Sí, de hecho, no pueden venir como llevar un hábitat salvaje, ¿no? Sí, tienen que ser domesticados. Y no Son pueden- animales domésticos, o sea, si tú los sacas al campo así, al campo, al vil monte, se va a matar o se va a morir o se lo van a comer. No hay manera de que sobreviva ese animal sin cuidado. ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces, el redil, fue muy fea la palabra, me disculpo, no son sonsos, son de inteligencia distraída. Son de inteligencia distraída las ovejas. Estamos hablando de lenguaje figurado, ¿verdad? Entonces, las ovejitas que a veces son muy poquito distraídas, ¿verdad? Pues si no tienen contención, si no tienen cuidado, esto no es una cárcel, es un cuidado del pastor. Esto es un cuidado del pastor. Si ellas están ahí están seguras, están juntas, están calientitas, ahí el pastor está seguro de que están bien, no les falta nada, no se van a perder, están seguras. Esencialmente esto es seguridad para ellas. Para el pastor no, es para ellas, ¿verdad? Muy bien. Entonces nos está ilustrando, ¿verdad?, que el acceso legítimo es a través de la puerta y quienes entran por un lugar que no sea la puerta, entonces, ahí como que... eso no es un acceso legal, ¿verdad? Entonces ahí tenemos la primera marca, la primera señal de que quién es el verdadero pastor y quién no es el verdadero pastor. Ahora, aquí hay una figura interesante, ¿verdad? El que sube por otra parte es ladrón y salteador, el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Versículo 3, ¿sigue conmigo? Sí. A este, ¿a quién? Al pastor de las ovejas, abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Presta atención a esto, mucha atención. Segunda pregunta de tarea que usted se va a llevar para la próxima semana. Parece muy obvio, pero quiero que usted me dé su análisis. Quiero escuchar su reflexión. En Juan capítulo 10, versículo 3, nos dice que el portero le abre la puerta al pastor de las ovejas. ¿Quién es el portero? No me diga, haga usted su tarea. Según este capítulo 10, versículo 3, ¿quién es el portero? Ahí me lo va a usted explicar la próxima semana. Está suave, ¿no? Está padre. Esto está muy bueno. No se lo pierda porque está muy bueno. Ok. Sí, porque si todo se lo doy yo, pues no, usted tampoco ya tiene que ir subiendo un poquito de nivel. Ok, y las ovejas, dice, que una vez que el portero le da acceso al pastor legítimo de las ovejas, porque le da acceso ¿por dónde? Por la puerta, ¿verdad? Las ovejas oyen su voz, presten mucha atención a esto. Las ovejas oyen su voz, las llama por nombre y las saca. Número 1, oyen su voz. Esto es una imagen que nos retrata la respuesta humana, la respuesta del individuo, la respuesta de la persona, del ser humano, del creyente, al llamamiento eficaz de Dios en la salvación. Si usted es una oveja del Señor, usted responde al llamado de su pastor. No existe un escenario en el que una oveja no conozca la voz de su pastor. No existe una manera. Más adelante el Señor Jesucristo hablará de aquellas ovejas que va a traer a su redil. Que no forman parte de su redil, pero que van a formar parte de su redil. Y hablaremos de eso más adelante. ¿Amén? ¿Ya se cansó? No. Ahí vamos, esto está muy bueno. El llamamiento eficaz. ¿Se acuerda de lo que nosotros vimos en el capítulo 6 del Evangelio de Juan?
Regrésese tantito, nada más, no se espante. Vamos a ver algunas cosas tantito para que usted entienda la potencia de escuchar la voz del pastor. Dice Juan 6:44, dice el texto. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Así de sencillo. Nadie puede venir a Cristo si no es de Cristo. Versículo 65. Por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Más adelante, lo vamos a ver en su momento, Juan capítulo 17. Observe lo que dice el versículo 6. He manifestado, Juan 17:6. Está orando nuestro Señor Jesucristo al Padre y está hablando acerca de sus discípulos, sus ovejas, su rebaño. Y dice, he manifestado tu nombre, Jesús hablando al Padre, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran ¿de quién? Del Padre. Y me los diste. ¿A quién se los dio? A Jesús. ¿Te das cuenta? ¿Cómo parece una transición de propiedad? Parece una transición de propiedad. Entonces, oyen su voz, ¿por qué? Porque son suyos, porque le pertenecen, ¿verdad? Nadie puede venir al Padre si el Padre no le trajere, ¿verdad? Nadie puede venir al Padre si realmente no es oveja del Señor. Esto puede parecer una cuestión muy radical, pero esto es cierto. Creo que, insisto, usted se da cuenta cuando una persona ha sido preparada para salvación, porque cuando uno le predica el Evangelio dice, sí, quiero creer. Y lo hace con una actitud como de oveja. Sí, quiero creer, quiero seguir, quiero obedecer. ¿Tú tienes que arrear a una oveja? No. No, las ovejas oyen su voz y le siguen. Es por eso que la obediencia es un elemento clave de la conducta del cristiano. Porque oyen la voz del pastor, la escuchan, prestan atención y me está hablando. Y son prácticamente, y de verdad, póngase usted ahorita, cuando ande un ratito así ocioso en internet, en TikTok, póngase a ver cómo los pastores no necesitan estar haciendo tanta bulla, ¿eh? Así le hablan a las ovejas, o están así revueltos varios rebaños de otros pastores. De verdad es maravilloso. Yo lo he visto esos videos y están así varios rebaños de varios pastores y le hablan un fulano de tal, Juanito el pastorcito, le habla a sus ovejas y se separan solamente las ovejas de Juanito el pastorcito. Solamente las ovejas de Juanito. O sea, ahí siguen revueltas todas, pero solamente se apartan las de Juanito el pastor. Y las de Lalito el pastor se separan nada más la de Juanito el pastor. Las de Lalito el pastor. ¿Me explico? O sea, las ovejas por naturaleza conocen la voz de su pastor. Y por naturaleza los que han nacido de nuevo conocen la voz de Cristo. Y solo se guían por la voz de Cristo. No dejan que otra voz los confunda. ¿Amén? Amén. Ya lo dejé pensando. ¿Verdad? Presta atención, seguimos. Oyen su voz y a sus ovejas. Nota por favor que está utilizando una expresión genitiva de posesión. No dice las ovejas, dice sus ovejas. Porque significa que son su propiedad, son suyas. ¿Por qué son suyas? Ya lo leímos en Hechos 20. Porque Él las compró con su sangre. Le pertenecen, son suyas. ¿Amén? Amén. Las llama por nombre. ¿Esto qué te muestra? Clase, para que no te duermas. ¿Qué te muestra? Que nos La conoce. conoce. Las a la conoce. perfección. Ajá. ¿Las conoce Personal. en qué sentido? No le dice oveja 1, oveja 2, oveja 3. Sabe las características de cada una de Ah. ellas. O sea, Porque todas son blancas. los perritos que tienes en tu casa, perdón por la... Voy a hacer un cambio de switch. ¿De qué color son? ¿Te confundes? ¿Por qué? ¿Las conoces? O sea, incluso cada animalito tiene su conducta particular. Y tú les has puesto un nombre. Y quizás un nombre de acuerdo a sus características. Yo tuve un dálmata y como soy muy creativo, le puse Manchas. Y me decía el veterinario, te partiste la cabeza, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? Entonces, tú conoces a los que están y tienen un nombre y ellos tienen una relación contigo y te ven y te saben quién eres tú, ¿me explico? Es muy
interesante esto. Esto habla de un conocimiento, pero más de un conocimiento intelectual, es un conocimiento de relación. Hay una relación que las ovejas tienen con su pastor. Las llama por su nombre y ellas escuchan su nombre y siguen al pastor. Esto es maravilloso, ¿verdad? Habla de una relación profunda. O sea, es como cuando Dios te habla y te dice, Ivonne, tú sabes que esto es para ti. Ivonne dice, sí, Señor, esto es para mí. Me ha tocado estar orando y veo un pasaje y me parece que me lo está diciendo, mi hijo, esto es para ti. Sí, Señor, esto es para ti. Y te ha pasado. Yo sé que te ha pasado si eres oveja de Cristo. Él te da lo que tú necesitas. Puede que estemos todos escuchando el mismo mensaje, pero tú estás escuchando particularmente tu nombre. ¿Has escuchado el mensaje del domingo? Y todos lo estamos escuchando, pero a ti el Señor te está diciendo, Ale, para ti es esto. Positivo o negativo, te hace sentir bien, te hace sentir mal, o lo que sea, pero esto es para ti. Eso es escuchar la voz del pastor y que te llame por tu nombre. ¿Oíste? Sí, escuché. ¿Estamos de acuerdo con eso? Es una relación íntima, personal, muy interesante, ¿verdad? Sigamos. Y la saca. Ahora, la pregunta es esta. Una vez que la saca, ¿para qué la saca? O sea, si aquí están seguras, y aquí están bien, y aquí no les pasa nada, y aquí están contenidas, aquí están protegidas, ¿para qué la saca? Para que lo sigan. Para que coman. Sí, ¿verdad? Porque evidentemente, pues, tienen que comer, tienen que beber, ¿verdad? Aquí nada más están para que estén seguras, ¿verdad? Para dormir. Para descansar. ¿Me explico? Pero el punto es la saca para que pues puedan ser pastoreadas, ¿verdad? Para que puedan comer, para que puedan pastar, para que puedan beber, ¿verdad? Esta es una figura muy interesante. La saca, pero no solamente la saca, sino también dice el texto que va delante de ellas. Va delante de ellas, o sea, va ofreciéndoles ¿qué cosa? Las va guiando. Las va dirigiendo, les va dando seguridad, las va enseñando, las va apacentando. Síganme, por aquí es. Y donde va caminando el pastor, ahí van las ovejas. Es una figura muy interesante, muy bonita. Porque las ovejas lo ven, las ovejas lo escuchan y le siguen. ¿Verdad? Va delante de ellas. Eso significa que está cuidando de ellas, ¿verdad? Las va dirigiendo y les siguen. ¿Por qué? ¿Por qué les siguen? ¿Por qué va delante de ellas y por qué les siguen? Reitera. ¿Por qué? Confían en ella, en él. Confían en Él. Confían en Él. Conocen su voz. Saben quién es Él. Mis amados, yo quisiera preguntarte realmente si conoces la voz de tu pastor. Y estoy hablando de Cristo. Si realmente lo reconoces, porque habitualmente nosotros nos podemos ser confundidos a veces con mucha facilidad. Y esto no debería de ser así, porque si somos ovejas de Cristo, la voz de nuestro pastor debería ser clara y diáfana. Y podemos verlo con claridad marchando, caminando delante de nosotros. Esto debería de ser claro para nosotros. Y a veces lo es. Cuando tú te pones a escuchar su voz, cuando tú te dispones a tener una comunión íntima con Él a través de la oración, esto también es ilustrado, si lo queremos ver, porque es un lenguaje, ¿qué dijimos? Figurado, simbólico, alegórico, ¿verdad? Esto también habla de la relación espiritual, a través de la oración, a través de la lectura de la palabra, a través del ayuno. Se está haciendo esto que estamos leyendo. Estamos siendo sacados a pastos verdes espirituales, estamos comiendo, estamos bebiendo, estamos escuchando la voz del pastor. ¿Sí me estoy explicando? Espiritualmente esto es lo que está pasando. Somos pastoreados por Dios. Y cuando tú eres pastoreado por Dios, ¿tienes dudas acerca de qué decisión tomar? No. El Señor te dice, tranquilo, yo voy contigo, vamos aquí, no pasa nada. Quizás tienes situaciones difíciles que afrontar. El Señor te dice, tranquilo, ¿qué te preocupas? No te dejaré ni te desampararé. Y experimentas ¿qué? Paz. Ya no estás, y ahora qué, no, ya te, Como antes, ¿no? ajá, ya. ¿Sí me estoy explicando? Eso es lo que pasa espiritualmente en tu vida cuando Cristo es tu pastor. Cuando Cristo es tu pastor. Pero fíjate la característica, ¿verdad?
¿Por qué necesitan las ovejas este tipo de cuidado? Porque son animales desamparados, indefensos, extraviados y sucios. Si no los limpia el pastor, se quedan sucios. Si no los guía el pastor, se extravían. Si no los defiende el pastor, se los comen. Pasa una mariposa y se distrae. Sí, o sea, exactamente, ¿verdad? Requieren supervisión, dirección, rescate, limpieza constante. Por eso las ovejas son independientes o son dependientes. Dependientes. Dependientes del 1 al 10, ¿cuánto? ¿1, 2? 10. 12%, ¿verdad? ¿Son medio dependientes del pastor? No. Son completamente dependientes del pastor. O sea, yo no veo a la oveja diciendo, no sé, le voy a consultar con mi psicólogo. Yo no veo a la oveja diciendo, no sé, déjame checar con mi abogado. Déjame preguntarle a mi comadre, a ver qué opina. Yo tengo otra forma de hacer las cosas. No, la oveja es completa y absolutamente dependiente. La oveja no dice, déjame a mí pensar qué vamos a hacer. No, la oveja dice, Señor, tú dime a dónde tenemos que ir. ¿Qué tenemos que ir? ¿Qué es lo que va a pasar? La oveja es absolutamente dependiente del pastor. Y para poder entender esta imagen maravillosa, inevitablemente tendremos que ir a la mente y al corazón de alguien que fue pastor de ovejas. Acompáñame al Salmo 23. Ya vamos a terminar. Salmo 23. ¿Ya se aburrió? No. Ya vamos a acabar. Salmo 23. Y este salmo, que es universalmente conocido, incluso por aquellos que no son cristianos, describe el carácter, la mente, la singular y sencilla belleza, la simplicidad de esta confianza de la oveja hacia su pastor. El que lo escribió era una oveja. Este salmo lo escribió una oveja. Una oveja, espiritualmente hablando, ¿verdad? Sí. Pero un hombre que fue pastor. Un hombre que fue pastor de ovejas y un hombre que fue pastor de su pueblo. Entonces, es el que empuña la pluma, inspirado por el Espíritu Santo, es alguien que está completa y absolutamente sumergido en esta analogía. Lo entiende perfectamente. Lo que es la dependencia, lo que es la guía, el cuidado. Y no voy a hacer un estudio exegético del Salmo 23 porque nos llevaría más tiempo del que disponemos, pero preste atención a lo que dice este Salmo. Este Salmo, ¿verdad?, nos dice que le pertenecemos. Este Salmo describe la confianza de los que tienen a Dios como su pastor. Dice que quienes tienen a Dios como su pastor, nada les falta. Que Él les brinda descanso, que Él les brinda confort, comodidad, guía. Que Él los guía por los mejores caminos para nosotros. No por el camino que tú quieres ir, por el camino que debes ir, por caminos de justicia. Porque Él es un Dios justo. Incluso nos va a guiar por sendas difíciles y oscuras, a través de sendas difíciles y oscuras, y esa es la seguridad que tenemos, que incluso por sendas difíciles, Él nos va guiando. ¿Por qué podemos confiar incluso en medio de esas sendas difíciles, oscuras o difíciles o escarpadas? ¿Por qué? Porque Él va con nosotros. Dice, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Él nos despoja de todo miedo, pero ¿cómo nos despoja de todo miedo? Con su sola presencia. Esto es una evidencia potente de que el cristiano no carece de problemas, no carece de tormentas, sino que atraviesa los problemas o atraviesa las tormentas con la confianza de que Dios está con él. Alexander McLaren dice que la paz de Dios no es ausencia de problemas, sino la presencia de Dios en medio de los problemas. Dice, continúa diciendo el Salmo, ¿verdad? Está leyendo conmigo, por eso vamos por el 4. Dice que el pastor nos infunde aliento, ¿verdad? A través de dos cosas, de la instrucción, la corrección o la disciplina, ilustrado a través de la vara y el callado. El callado es este palito, ¿verdad? Con el cual, así, si se andan por ahí yendo por allá, así con el ganchito, así, vete para acá, ¿verdad? Les va mostrando el camino. Pero también la vara es como para, hey, ¿qué andas haciendo? Corrección. Un poquito. Y la corrección no es destrucción. Sencillamente es, ten cuidado. Esto es bueno para ti, esto no es bueno para ti.
¿verdad? Entonces, la oveja también tiene que cuadrarse. O sea, la oveja, yo lo veo a la oveja diciendo, ¡ey, ey, 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 ey! ¿Por qué me pegas? Yo quiero ir por acá. La oveja no tiene punto. Aquí yo no veo un punto en el que la oveja pueda ponerse a discutir con su pastor. Estamos hablando de la oveja espiritual y el príncipe de los pastores, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, vamos a ver que la oveja es infundada de aliento por su pastor a través de la corrección, instrucción y la disciplina. Si tú no recibes corrección, instrucción y disciplina, no puedes ser oveja del Señor. Dice el texto también que el pastor nos sustenta abundantemente, incluso delante de los que desean nuestra destrucción, de los lobos que desean nuestra destrucción. 3 enemigos tiene el cristiano. ¿Cuáles son? La carne, el mundo y Satanás. Y el mismo Señor Jesucristo aquí lo deja claro en Juan capítulo 10. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Yo quiero algo bueno para ti, Satanás no. El mundo no quiere algo bueno para ti, aunque te lo venda muy bonito. Y la carne dice, ay, pues ¿qué tanto es tantito? Sí, tanto es tantito y luego se vuelve tantote. Y vas a terminar mal, ¿me explico? Pero sobre todo, el ser guiado por el pastor nos garantiza cuidado todos los días de nuestra vida. Culmina el salmista diciendo, ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. ¿Eres consciente de esto? Si Cristo es tu pastor, el bien y la misericordia te van a seguir no solamente los domingos, todos los días de tu vida. Y en su presencia, en la casa del Señor, morarás por largos días. ¡Qué bellísimo salmo! Esto demanda que le demos una atención ahí específica. Sí, mi hermano. Este salmo, cuando yo entré al quirófano del corazón, lo llevaba yo bien en la mente, y el que dice, aunque ande en valle de sombras de muerte, no temeré ninguno porque tú estarás conmigo. Y yo ahí tomé la decisión, le dije yo al Señor, Señor, Padre, yo sé que tú existes y si me sanas, tú eres Dios, y si no, pues sigues siendo Dios. Amén. Y aquí estoy, Señor, estoy preparado. Amén. Pero lo llevé. Esa ilustración del pastor es alguien que nos saca, pero si nos saca no es porque nos va a descuidar, sino si nos saca es porque nos va a cuidar, porque nos va a llevar por buenos caminos, nos va a llevar a descansar, a beber, a apacentarnos, a bendiciones, y nos va a traer con bien nuevamente al redil. Algunos han pensado que el redil representa la iglesia, la comunidad de los santos. Otros dicen que está hablando acerca del cielo. Sea como fuere, el punto aquí es el siguiente. Somos cuidados por nuestro pastor. Estemos aquí adentro o estemos afuera. Sea que tú estés aquí en la comunidad de los santos, eres cuidado por Dios. Y cuando tú sales, eres cuidado por Dios. No se dormirá ni adormecerá. ¿Quién? El que guarda a su pueblo, el que guarda a Israel. Amén. Por último, ¿cuáles son las características? No voy a ahondar demasiado en eso, lo vamos a retomar la próxima semana, pero ¿cuáles son las características? Ya vimos las características del buen pastor, del pastor verdadero, ¿verdad? Vimos que él entra por la puerta, porque es el dueño legítimo, tiene una relación con sus ovejas, las llama por su nombre, oyen su voz, sus ovejas le siguen, va delante de ellas, ¿verdad? Porque hace un trabajo de pastoreo. Pero, ¿cuáles son las características del mal pastor, de los falsos pastores? Bueno, esencialmente, regrese usted a Juan capítulo 10, ¿verdad? Dice que, pues, no entran por la puerta. Ellos no son legítimos. Su relación, su interés por las ovejas no es legítimo. ¿Por qué? Porque no entran por la puerta. Son bandidos, son ladrones, por lo tanto no tienen una relación de pertenencia, no tienen nada que hacer con las ovejas porque las ovejas no les pertenecen. No les pertenecen. Ellos quieren abusar del pueblo, lucrar con el pueblo, abusar del pueblo, ¿verdad? Y fíjate más adelante, va a decir el texto, versículo 5, más al extraño, está estableciendo un contraste, más al extraño, ¿qué dice? No seguirán. No seguirán.
Amén. Amén. Al extraño, No seguiremos. léelo conmigo para que te quede bien claro. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esto es muy claro para nosotros. Es un extraño, no lo conoce, no tiene una relación con él, no tiene un vínculo con él, él no los conoce. Por eso las ovejas no les siguen. Esa es una característica también de los falsos pastores, de los que abusan del pueblo de Dios. Las ovejas huyen de ellos. Las verdaderas ovejas huyen de ellos. ¿Por qué? Porque no saben que no tienen nada que ver con Cristo. No tienen nada que ver con Cristo, ¿verdad? La próxima semana miraremos un poco más a detalle las características de los falsos pastores. Pero quédese con esto, porque aquí hay una descripción. Vamos a leer nada más. Solamente lo vamos a leer, versículos 7 al 10, para que usted abunde en lo que está diciendo este texto. Porque el versículo 6 dice que esta alegoría les dijo Jesús. Pero ¿qué pasó con esta alegoría? Ellos no entendieron qué era lo que les decía, porque está cargada de simbolismo, está cargada de significado. Si no le prestas atención, no la vas a entender. Quizás por eso, lo que mencionaba mi hermana Ale, quizás por eso algunos editores piensan que esto es una parábola, porque las parábolas fueron, nuestro Señor Jesucristo enseñó por parábolas con el propósito de que los que realmente no estaban verdaderamente interesados en las verdades eternas dijeran, esto está difícil, no quiero pensar, no quiero esforzarme, no quiero preguntar, no quiero, ay, qué flojera, me doy la vuelta. Pero quien realmente estuviera interesado, quien realmente tuviera hambre y sed espiritual, se acercaría a los pies del Maestro y le diría, Señor, ¿qué significa esta parábola? Y vamos a ver seguidamente en los evangelios que muchas veces los discípulos se van a acercar y van a decir, ¿qué quisiste decir con esto? ¿Qué significa esto? Por esa razón, mis hermanos, no puede existir un cristiano que sea pasivo en su estudio bíblico. Tú no puedes leer la Biblia nada más así porque sí decir, ay, bueno, qué bonito, qué bendición. No, tú tienes que acercarte y decir, ¿qué significa esto? ¿Qué tiene que ver conmigo? ¿Qué me quieres decir al respecto? Hay pasajes que son muy claros, pero hay pasajes que son difíciles. Y tenemos que acercarnos al Señor y preguntarle, Señor, ¿qué quieres decir con eso? Porque el Señor les habló aquí con esta enseñanza, pero no la entendieron. Y vuelve el Señor a decirles, lo vamos a retomar la próxima semana. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, esto es importante, yo soy la puerta de las ovejas. O sea, si no entendiste acerca de la puerta, bueno, yo te explico. Si está, o sea, el que entra por la puerta, ¿qué es? El pastor de las ovejas. Entonces, a ver, les explico, muchachos. Yo soy la puerta de las ovejas. Ya les está dando una pista. ¿Sí te das cuenta? Y les dice, todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores. Ahí está señalando a un grupo de personas, ¿verdad? A un grupo de intenciones de ciertas personas que lo que estaban buscando era abusar del pueblo, lucrar del pueblo, maltratar al pueblo, pero no los oyeron las ovejas. Es decir, solamente no los oyeron las ovejas, mis ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare, y nota por favor que está hablando en un lenguaje personal, el que por mí entrare, ¿todos van a entrar? No. Es una invitación personal. El que por mí entrare, ¿qué dice? Será salvo Y entrará, y saldrá. entrará y saldrá, ¿y a qué? Y hallará pasto. Y hallará pastos. Es decir, si tú eres mi oveja, primeramente vas a ser salvo de la condenación eterna, del pecado, de la muerte, de la tiranía de este mundo. Vas a ser una nueva criatura, amén. Amén. Primeramente vas a ser salvo. Si tú entras por la puerta, si tú confías en Cristo para tu salvación, si tú accedes por la puerta estrecha que es nuestro Señor Jesucristo, lo primero que vas a recibir es salvación. A su nombre, gloria.
Y vas a entrar al redil y vas a disfrutar de la seguridad que el redil provee. Pero si tú sales del redil, también vas a ser seguro porque vas a encontrar bendición. Porque el pastor te va a guiar por caminos, ¿verdad? Por sendas de justicia, por amor de su nombre. Y te va a llevar a lugares donde vas a descansar. Y todo lo que ya vimos del Salmo 23. Pero mucho ojo. El falso pastor, el ladrón, no viene con otro propósito, sino para hurtar, matar y destruir. No tiene buenas intenciones. No está buscando el bien de tu vida. Te quiere robar, te quiere matar y quiere destruir todas las bendiciones que Dios tiene para ti. Yo he venido, está hablando en primera persona del singular. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Mis amados, la pregunta que debemos hacernos es la siguiente. ¿Estamos dentro o fuera del redil? ¿Conocemos y escuchamos la voz del pastor o todavía te confundes con la voz de los extraños? Las preguntas de tarea que usted se va a llevar, ¿cuáles son? ¿Ya dijimos? ¿Cuál es la diferencia ¿Cuál es la alegoría y parábola y quién es el portero? Ok. Según tu interpretación del pasaje, ¿verdad? ¿A quién representa el portero del redil? La otra pregunta. ¿Sí? Sí. ¿Y les dejé una última? No, nada más dos. ¿Nada más dos? Pues ahí va la 3. ¿Qué es la ley? ¿Qué es una alegoría? Ok, la 3 es, menciona cuáles son las características del verdadero pastor, las bendiciones de la oveja, según el Salmo 23. ¿Cuáles son las bendiciones que recibe la oveja, según el Salmo 23? Eso es lo que te vas a llevar de tarea. La diferencia entre una parábola y una alegoría. ¿Esto es una parábola o es una alegoría? Tú me lo vas a explicar. Me vas a decir qué represento, quién es el portero, según este pasaje, ¿verdad? Y me vas a decir cuáles son las bendiciones de la oveja, según el Salmo 23. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre, te damos gracias, te damos la gloria, te alabamos, te bendecimos. Porque Señor, en tu infinita misericordia, tú Señor nos has llamado de manera eficaz para formar parte de tu rebaño, Señor. Para ser tus ovejas, Señor. Te damos, Señor, gracias, Padre Santo, porque a pesar de nuestra debilidad, de nuestra torpeza, de nuestra falta a veces de discernimiento, Señor, tu Espíritu Santo nos capacita para poder oír tu voz, Señor, para poder seguirte, para tener una relación contigo, Señor, para ser llamados por nombre, Señor, y entrar y salir, Señor, andar incluso por este mundo, pero no pertenecer a este mundo. Nosotros pertenecemos al redil de Dios, a la iglesia de Dios, a la grey de Dios. Estamos dentro de tu rebaño. Tú eres nuestro pastor y tú nos cuidas. Gracias, Señor, porque tú eres el buen pastor que da su vida por nosotros, que ha dado su vida por nosotros. Ayúdanos a identificarnos plenamente como ovejas tuyas, Señor. A rendir, Señor, nuestra voluntad totalmente para ser ovejas fieles, obedientes, totalmente dependientes de ti. Capacítanos, Señor, para poder escuchar solamente tu voz y ninguna otra. Que ninguna otra voz extraña, Señor, nos distraiga, nos aleje. Guarda, Señor, a cada una de tus ovejas, como tú lo has prometido, Señor, del ladrón, del salteador, del bandido, del falso maestro, del falso pastor, de aquel que solamente viene a robar, matar y destruir. Gracias, Señor, por tus benditas promesas, por tu palabra maravillosa. Te alabamos y te bendecimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Clase, ¿cómo estamos? Bien cansados. Pero estamos bendecidos, eso que ni qué, ¿verdad? Estamos muy bendecidos, muy agradecidos con el Señor porque nos permite iniciar el año, ¿verdad? En el redil de Dios, escuchando la voz del buen pastor. Amén. Amén. Recuerde usted toda la actividad que tenemos a lo largo de la semana, esté al pendiente de ella, consuma el alimento espiritual que estamos proveyendo para usted, que estamos aportando para usted, para su edificación, y le animamos a compartirla, porque si usted no le comparte, pues acuérdese de lo que le pasó a Macario, ¿verdad? Si usted se come el pollito solo, no le va a ir bien, ¿verdad? Entonces, comparta el pan espiritual con aquellos que lo necesitan, ¿verdad? Y sobre todo recuerde también
que el domingo pues es el día del Señor, le animamos a congregarse en su iglesia local, a congregarse con nosotros si así lo desea, ¿verdad? Y recuerde también que dentro de 15 días, mañana vamos a tener inscripciones ahí en Príncipe de Paz, pero su servidor va a estar impartiendo una clase, por si usted quiere asistir, vamos a estar impartiendo panorama bíblico. Vamos a ir impartiendo la clase de panorama bíblico. No sé si lo pueda transmitir o no, no creo que sea posible, pero la realidad es que vamos a estar viendo este maravilloso tema. Vamos a estar viendo el hilo conductor de todas las de Cristo a través de todas las escrituras. Un panorama de toda la Biblia de manera conjunta, ¿verdad? Como toda la Biblia nos habla de la salvación y de Cristo. Entonces, si usted quiere asistir, los espero mañana y todavía pueden venir a inscribirse en esta semana o la siguiente, con mucho gusto los esperamos. Mis hermanos, gracias por estar con nosotros en esta semana. Feliz año nuevo, gracias por estar con nosotros. Recuerde todo el material que tenemos, todas las plataformas, Facebook, YouTube, SoundCloud y Spotify. Tenga, mi amado, mi amada, una excelente semana. Dios le bendiga y recuerde, a Dios sea la gloria. Hasta pronto.